piensa uno en el Orange Bowl? ¿Qué podía significar la llegada del presidente y de la primera dama? Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo, que han sido los miembros de la Brigada 2506. Buena suerte. Fue una gesta libertadora de un grupo de muchachos que fue a luchar por la libertad de su país. La invasión fracasa esencialmente por la traición del presidente Kennedy. ¿Qué había pasado durante la crisis de octubre? ¿Cómo el plan había sido traicionado? I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana. Cuba era una isla que estaba en una situación económica muy buena. El golpe de Estado de Batista echó a perder todo eso. Y ahí empezaron a ocurrir una serie de cosas. Y el cambio de gobierno en Cuba me cogió en Inglaterra. Y volví a Cuba en mayo del 59. Y me encontré un país totalmente cambiado. Fidel Castro no me gustaba. A mí no me gustaba. No te puedo explicar cómo la moral cambió tan rápidamente. A mí me afectó mucho los fusilamientos. Y yo dije, esto pinta mal, porque este hombre no respeta la ley. Cuba era un país que no pensaba jamás en un proceso comunista como el de los Castro. Nunca lo soñó, nunca lo pensó. Cuando salí de Cuba en octubre 31 de 1960, la vida cambió en una hora, que era el vuelo entre La Habana y Miami. Luchar por la libertad de tu patria no es un deber ni una obligación. Luchar por la libertad de tu patria es un privilegio. Yo estoy eternamente agradecido de que ese privilegio me fue otorgado a mí. Entonces fuimos al aeropuerto de Opaloca a un DC-4 que nos llevó a Retaluleo, Guatemala. Los primeros días que llegamos allí era para organizar el campamento antes de que comenzara el adiestramiento. Empezamos ya a coger las armas que me gustaban. Yo cogí un Garra, una cosa sencilla para poderlo manejar. El plan de Eisenhower consistía en entrenarnos a nosotros como una fuerza de guerrilla. Era desembarcar por Trinidad. Y Trinidad tenía que los aviones de Castro basados en San Antonio de los Baños y en Santiago de Cuba no llegaban ahí. Una vez que sale electo el presidente Kennedy, empieza a cambiar estos planes y él decide que no vamos a desembarcar en Trinidad, que iba a hacer mucho ruido. Deciden desembarcar en Bahía de Cochinos, donde no hay población, donde hay es pantano y donde es un lugar que tal vez sea propicio para defender, pero no es propicio para llegar a ningún lado. Cuando nosotros nos mueven de Guatemala para Nicaragua, para Puerto Cabeza, a nosotros nos pareció que eso era un cuento de hadas. Todos estábamos arriba del muelle juntos y teníamos un entusiasmo increíble, o sea que sabíamos que íbamos a pelear. Y para nosotros que nos habíamos ofrecido de voluntarios para este esfuerzo, este era el momento que nosotros esperábamos. El plan de Kennedy incluía
bombardeos a 3 aeropuertos en Cuba. Nosotros íbamos a tener total control del aire. Eso se paró 48 horas para ver cómo reaccionaba la opinión mundial. Regarding the 2 aircraft which landed in Florida today, they were piloted by Cuban Air Force pilots. These pilots and certain other crew members have apparently defected from Castro's tyranny. Raúl Roa sacó otra fotografía y explicó que Cuba no tenía aviones B-26 de ese modelo. El señor Stevenson se ofende porque a él no lo han informado. Se siente avergonzado y se queja a Kennedy. Kennedy cede y cancela el resto de los bombardeos. Al parar estos bombardeos, crea un vacío que le permite a lo que queda de la Fuerza Aérea de los Castro de tumbar los B-26 nuestros que venían de Nicaragua, que no tenían artillería de cola. De pronto nos avisan en la madrugada, ya a las 12 del domingo para lunes, el día 16, que nos preparáramos para el desembarco. Entonces ya acercándonos a Cuba empezamos a oír la radio cubana. Y la radio cubana estaba dando el himno invasor, todo tipo de cantos patrióticos para motivar a la población cubana, y a nosotros nos estaba motivándonos. Cuando estamos a 100 metros de la playa, se aparece un jeep, empieza a girar y a apuntar los faroles hacia nosotros. Y entonces allí empezamos el tiroteo. Y en Girón ya vimos el tiroteo andando, entonces entramos en Bahía de Cochino adentro, bajamos por las sogas del barco para los botes. Y todo el mundo llegó al bote, y el bote casi tocando agua, que de pronto nosotros en esa lancha chocamos contra unos arrecifes. Donde estaba la luz que nos habían puesto en Berrana, justo donde estaba la ametralladora. Cuando pisé tierra cubana, sentí como otra adrenalina. Por fin estoy pisando donde tenía que estar. El salto fue, no tuvimos problemas, había muy pocos milicianos allí en San Blas y pudimos dominar la situación de inmediato. Como yo caí primero, los demás, el avión siguió y se fueron y el aire se los llevó lejos de donde yo estaba. Casi de inmediato empezamos a tener contacto con el enemigo. Y ya empezamos a emplazar, a hacer las trincheras para los morteros. Pero ya cuando salió el sol, enseguida apareció la aviación de Fidel y empezó a tirotear inmediatamente a nosotros, y de ahí se dieron cuenta del barco Houston que estaba ahí. Y el avión venía cada X tiempo, venía del este para el oeste, para que no lo vieran, y me estrellaba. Inclusive tiró una bomba y el barco hizo así, que si cae adentro no quedamos en patio. Dentro del Houston todavía estaba el batallón 5. Varios se tiraron al mar. No lo vi más. Los que tiraron no lo vi más. El batallón 5 tuvo que tirarse a la orilla del otro lado de donde estaba supuestamente ser el desembarco. El río Escondido se hunde poquito después que empezó el desembarco. Los otros barcos se les ordena que se vayan a 30 millas de distancia de la playa y nos quedamos sin municiones. Regresamos nosotros a la playa y ahí sí la cosa era desastrosa. Era casi imposible luchar contra un T-33 y un Sea Fury mucho más rápido que un B-26, que es un bombardero ligero. Quitarle las ametralladoras de atrás de esos aviones era condenarlos a que los tumbaran. Empezaron a tirarnos con artillería. Y fue un fuego de artillería por 4 horas. Ya cuando está cayendo ya el sol, empieza la lucha bien fuerte.
El espectáculo era horrible, o sea, eran muertos por todos lados. De una guerra constante, un tiroteo constante, explosiones constantes, y no nos pasaron por arriba. Y nadie se acobardó, y nadie se echó para atrás. Y la brigada se defendió, aguantó, y esa batalla la brigada la ganó. Yo creo que en principio todo el mundo piensa, estamos ganando, porque no sabe que estás perdiendo. En el momento en que dan la orden de retirar a la rotonda a las 4 de la mañana por ahí. Empezamos a marchar hacia la playa y con una rabia increíble alguien empezó a cantar el himno nacional y todo el mundo empezó a cantar el combate, corred, vaya veces, y a todos se nos salían las lágrimas. Ese fue el primer sabor a que las cosas no andaban bien. Y Playa Larga había sido un pueblo libre. Llegamos hasta el borde del pantano. Ya nos estaban esperando. Empezó un tiroteo, pero un tiroteo ya más violento, ya no fue escaramuza. Vimos en la lejanía unos bulticos grises que se movían hacia el este y eran tanques rusos. El segundo día fue cuando ellos trajeron la artillería pesada. Que empezamos a quedarnos sin parque y no sabíamos cómo íbamos a suministrarnos de eso. El jefe de batallón me dijo de que teníamos que retirarnos a la playa. Me dice, no va a haber más munición. El tercer día ya la situación era muy difícil porque los morteros enemigos estaban llegando a donde estábamos nosotros. Y ahí sí hubo muchos muertos y nos matamos cara a cara. Todo el tiempo nos decían a través de la radio de que los barcos iban a regresar, que nosotros íbamos a recibir ayuda. De pronto los aviones regresan otra vez, vuelan por arriba de nosotros, pasan ¡bum, bum, bum! Y de pronto, en vez de tirar para tierra o tirar un tiro, doblan y se van para el mar. Y nosotros decimos, ¿y esto qué cosa es? Se le acaban las balas a todo el mundo, el jefe de nosotros, y dice, yo creo que debiéramos entregarnos. Vimos también cómo derribaban a un par de B-26. Y ahí se selló la suerte nuestra de una vez por todas. No tuvimos ningún apoyo por parte de los norteamericanos y tuvimos que darlos a la desbandada. En realidad no hay odio ni hay nada por parte de nosotros. Lo que había era la necesidad de liberar a Cuba, no un odio personal contra nadie. Cuando uno ve a los individuos muertos así. Y nos tiramos entonces para adentro de los manglares, nos tiramos para adentro de los dientes de perro, a ver cómo salvábamos nuestra vida. Lo que más sentimos fue la falta de agua. Tan así que yo llegué a tomar el orine. Y nos fuimos corriendo para el pozo de agua a tomar agua y estaba todo aquello rodeado de militares de Fidel. Salí y levanté la mano y digo, ¡eh! No teníamos ni ganas de pelear ni con qué pelear. Esa pelea ya se había perdido, entonces nos entregamos. Nos montaron en un camión con una lona que se abría y se cerraba y nos sacaron de allí. Al poco rato nos pararon en un pueblo, levantaron la lona y salió el pueblo entero a gritarnos paredón. Mercenarios, hijo de puta, ojalá hasta fusilen a todos. Empezaron las protestas de que si cerraban esas puertas, pues ahí iban a morir todos. Se les dijo, y Osmani Cienfuegos dijo, así nos ahorramos las balas, o de todas formas lo vamos a fusilar, cierren ahí para ver cuántos de estos hijos de puta se mueren. Al estar herméticamente cerradas las puertas, obviamente no había suficiente oxígeno, la gente se empezó a desesperar y con las hebillas del cinto pudieron romper
donde había las uniones que pudieron entonces abrir un pequeño hueco aproximadamente de 1 pulgada, pulgada y media. Al final murieron 9, pero yo creo que si esos 2 agujeros no se llegan a hacer, yo diría que la mayoría de las personas que estaban dentro de la rata hubieran muerto. Eso fue dantesco. Un crimen. Y al llegar a la ciudad deportiva, lo primero fue ver quiénes de mis amigos estaban vivos. Pero nosotros nos sentíamos como si fuéramos animales del zoológico. Eso fue un circo romano. Cuando llegamos al Príncipe, lo fueron pasando para la Leonera, que será mañana cuando amanezca. La prisión fue el magneto que nos unió a la Brigada 2506. Pensábamos que a más de nosotros nos iban a pedir la pena de muerte. Fue una sorpresa cuando solo nos pidieron 30 años de trabajo forzado. El juicio termina como al 4.º día, termina porque no saben qué hacer con nosotros. Cuando abrimos el periódico, vemos la fotografía de la Armada norteamericana en el horizonte de Cuba. Invasión inminente. Empiezan a traer ganado a los fosos. Y en las ventanas del Príncipe pusieron 4 bocas antiaéreas mirando para adentro. El primer americano que ponga un pie aquí los volamos a ustedes en pedacitos. La Unión Soviética interpretó la acción o la falta de acción de Kennedy como una debilidad. Ahí sí se vendió la libertad del pueblo cubano, al firmarse un arreglo en el cual los Estados Unidos se comprometía a no invadir a Cuba de nuevo. Y esto fue un proceso de la negociación entre Donovan y los Castro, es decir, nosotros consiguiendo el dinero con el apoyo de los Kennedy. Y fue la iniciativa de ellos, de él y de Bobby Kennedy, la que nos liberó. Y la participación de muchas empresas americanas que se sintieron responsables y nos ayudaron. Y eso se lo agradeceremos eternamente. Camino de San Antonio pasamos por un pueblo donde todo el mundo salió a aplaudirnos. Y cuando llegamos allá, que nos ponen cerca de una barraca, había un avión de Pan American y dijimos, esto no va para Isla de Pino. Yo venía llorando todo el camino, porque yo sabía que ya a Cuba no la iba a ver más. Nos pusieron la palabra mercenario. Déjeme decirle que yo a esa edad en Cuba no tenía ni idea qué cosa era mercenario. ¿Cómo te pueden definir completamente lo opuesto de lo que tú eres? Nosotros éramos estudiantes universitarios, profesionales, guajiros. Todos éramos cubanos. Veníamos de todas las áreas de la sociedad. Podías encontrar un negro, podías encontrar un blanco, podías encontrar también un chino. Era un corte de la sociedad cubana que no estaba de acuerdo con el gobierno de Castro. Nosotros perdimos la batalla en Girón, en Playa Larga, en San Blas, pero hemos ganado la guerra de la vida. Nunca me pasó por la mente que yo iba a vivir aquí. Yo pienso en Cuba todos los días. El que pierde la raíz, pierde la savia. Y de cierta forma es algo que nos afecta a todos.
Nunca hemos dejado de extrañar a la patria que nos vio nacer. Y no podemos ser completamente felices siendo que una parte tan importante de nuestra vida y de nuestra formación vive una vida esclava. Todavía la herida existe. Y va a existir. Que no hemos quedado sin ver una Cuba libre. Que muchos han muerto pensando en ver una Cuba libre. Nos tocó la fea. Pero es una cosa que no podemos olvidar. Que sí, cumplimos todos nosotros con nuestro deber.